Este es un placer estar aquí con todos ustedes y como nos ha anticipado, tenemos información muy interesante para compartir con ustedes y será una conversación en que se va a mezclar la data precisa y puntual y también se va, pues también nuestra experiencia que queremos poder poner al servicio de todos, ¿no? Entonces, queremos empezar con una descripción muy breve. A ver si me apoyan un poquito con la siguiente diapositiva, por favor. Y hablando un poquito bueno, ¿qué es Leadership Circle? Es una empresa que básicamente se dedica al desarrollo del liderazgo a través de un modelo muy único, información así como muy rápida sobre nosotros. A nivel organizaciones, nosotros hemos trabajado pues, con más del 50% de las empresas del Fortune 500, pero además, digamos, tenemos este modelo pues, tan particular y único que en el cual hemos certificado pues, a más de 13.000 coaches en todo el mundo. Tenemos presencia global, esos puntitos que tienen por ahí, pues es donde tenemos representación. Y lo más interesante, nosotros, este proceso se ha hecho con alrededor de 684.000 líderes en todo el mundo, que han sido evaluados por cerca de 4 millones de personas. Por tanto, tenemos la base de datos de liderazgo más amplia que existe en el mundo y eso es lo que nos permite hacer esos estudios. Para hablar del liderazgo en Latinoamérica, lo que hemos hecho es considerar las evaluaciones de más de 74.500 líderes que han evaluado en torno a 6.000 líderes, es decir, esos 74.000 han formado parte del universo de personas que han liderado esos 6.000 líderes, que es una muestra representativa de Latinoamérica, y que en los resultados estamos comparando esta base de datos que hemos utilizado para este estudio con lo que dice el estudio sobre el liderazgo global. Por lo tanto, la información va a ser súper interesante porque veremos cómo somos los líderes en Latinoamérica en relación a los líderes en todo el mundo. Y me encantaría pasar a nuestra misión. Buenísimo, José, gracias. Pues queremos compartirles el propósito. Siempre hacemos eso en nuestros encuentros porque decimos que eso le da el tono, ¿no? A la conversación que queremos tener con ustedes, porque además dentro de nuestro propósito hay un montón de supuestos y de creencias que nosotros tenemos acerca del liderazgo y del desarrollo, ¿no? Entonces nosotros existimos para evolucionar la práctica consciente del liderazgo porque creemos que el liderazgo es una práctica consciente, no es una cosa con la que la gente nace, no es un tipo de personalidad, es una práctica consciente que empezamos a desarrollar desde que estamos en este planeta y cuando nos vamos seguimos aprendiendo a evolucionar la práctica consciente del liderazgo y eso tiene un sentido, eso tiene un para qué. El para qué evolucionamos la práctica consciente del liderazgo es porque queremos servir a este mundo que tiene una cantidad de necesidades de desarrollo de liderazgo que vemos todos los días, no solamente en las noticias, sino en nuestras vidas cotidianas. Encontramos que hay desafíos de liderazgo con nosotros mismos y porque necesitamos recordar o despertar colectivamente a que estamos conectados, a que no estamos distanciados, a que realmente lo que pasa en cualquiera de las situaciones complejas del mundo están afectando a mi realidad, mi presente, a mi negocio, mi organización, mi liderazgo, el ser humano que soy yo, ¿no? Entonces, ese es nuestro propósito y por eso es que hacemos todo lo que hacemos. Y cuando hablamos de liderazgo, hay que también ser muy presentes, muy conscientes del contexto. Y entonces, ¿en qué contexto nos movemos? Y probablemente estamos en un momento sin precedentes en cuanto a la complejidad del mundo, ¿no? Pues aquí hay algunas de las variables con las que si ustedes son líderes o trabajan con líderes, pues seguramente están viendo, pues hay una complejidad muy clara, ¿no? Es una complejidad donde existen perturbaciones políticas, geopolíticas, cambios de normativas, cambios de gobiernos que de alguna manera lo alteran todo. En esa complejidad pues existe una brecha entre lo que el líder puede manejar, ¿no? y lo que está allá afuera, ¿no? Y la información desde que los seres humanos empezamos a domesticar la información, pues tenemos infinidad de data, pero ¿cómo la usamos?
¿Cuál es el sentido de esa data para tomar decisiones? ¿No? Cómo la tecnología nos apoya, pero también cuáles expectativas son en torno a eso. Pues ahora estamos en el mundo, ya no estamos solamente domesticando la información, estamos domesticando la inteligencia. Estamos teniendo la inteligencia artificial y muchos líderes se plantean cómo eso va a cambiar mi contexto, mi modelo de negocio, ¿no? Pues, y otros temas como temas de amenazas de ciberseguridad, las personas que trabajan en empresas que tienen componentes tecnológicos saben lo complejo que es esto, ¿no? Y además vivimos en un mundo donde estamos liderando de gente de la generación Z, de la generación X, millennials, todos con visiones absolutamente distintas del mundo. Eso es lo que se enfrentan, entre otras muchas cosas, los líderes de hoy. Y no solamente eso, sino que en el liderazgo los seres humanos estamos gestionando tensiones con frecuencia. ¿Qué tipo de tensiones? Entre el propósito y la seguridad, que esas se las voy a explicar en unos minutos, pero también me enfoco más en las personas, me enfoco más en los resultados. Obviamente sabemos que existen una tercera vía, pero parece que son polaridades que a veces son difíciles de gestionar, ¿no? Que en esta decisión, ¿qué es lo que voy a ponderar más? Recibo este alivio en el corto plazo, tomo esta decisión que me va a ayudar a sostenerme por el momento, pero además cómo me enfoco en los resultados en el largo plazo, cómo sigo en este esquema de control y al mismo tiempo tengo una necesidad de ser ágil, de traer velocidad, de poderme mover con los cambios que el entorno trae. Por un lado es pronosticar las cosas, tengo la seguridad, tengo realmente algún tipo de seguridad o me voy adaptando a medida que van llegando los desafíos. Entonces estamos hablando de que los líderes hoy en día se mueven en medio de estas tensiones y ahí hay uno como status quo de innovación y casi que nosotros decimos, ¿será que sí tenemos ahí algún tipo de polaridad o nos toca definitivamente innovar para sostenernos? Entonces hay que pensar cuál es la mentalidad que mejor puede navegar este panorama, tanto el contexto que les acabamos de explicar como estas tensiones en el liderazgo. Y cuando les dije que quería explicarles un poco la tensión entre propósito y seguridad, pues aquí estamos hablando de dos cosas que son absolutamente humanas. Por un lado, hay una necesidad de apuntar una visión. Todos los seres humanos, independientemente si trabajan en el mundo corporativo o si simplemente se dedican a otro tipo de entornos, tienen un sueño, tienen una visión, tienen una necesidad de contribución. Es una necesidad humana, es una necesidad de conectarse con un sentido de trascendencia. La realidad es que mientras eso sucede, todos tenemos esa necesidad. También hay una parte de nosotros que quiere tener seguridad, que quiere estar cómodo, que quiere, o sea, una parte de mí puede ser aventurera, que quiere ir a recorrer el mundo, quiere ser un emprendedor, quiere inventarse cosas, pero hay otra parte que dice, no, 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 pero mejor me quedo aquí quietito, mejor busco aprobación y mejor tengo esta seguridad, porque en esta seguridad, pues entonces yo corro menos peligro, tengo menos miedo. Los seres humanos vivimos en medio de esta tensión entre algo que ustedes les vamos a enseñar en breve, que es nuestra estructura mental creativa, creadora de nuestra vida, y una estructura mental que reacciona ante los problemas y ante las situaciones que nos desafían en el día a día. Y entonces aquí hay un imperativo en el liderazgo. La realidad es que todo lo que les estamos hablando se resume en una palabra que ustedes encuentran ahí en la mitad, que es complejidad. Complejidad, es decir, ser líder, ser humano, existir en este mundo ya no es una ecuación binaria, no es una cosa de respuestas en blanco y negro. Estamos en un mundo que nos está pidiendo que nuestro sistema operativo, nuestro sistema de creencias funcione de otra manera. Por un lado, están los seres humanos ahí abajo, ven que dice, dónde estoy yo? Ahí en una complejidad desde donde estoy operando, pero ¿dónde está el mundo? El mundo está pidiendo algo más de mí. La gente está luchando con burnout, la gente está luchando con ya logré esta posición alta en la organización y ahora no sé qué hacer con eso. Entonces nos encontramos con una brecha de desarrollo y parece que se requiriera una nueva versión de mí que es capaz de gestionar mejor esa complejidad del mundo. Nos estamos moviendo de un paradigma de un mundo simple a un mundo complejo y de un ser humano que manejaba lo conocido a manejar todo lo desconocido. Y entonces el ritmo de desarrollo del liderazgo debe como mínimo mantenerse al nivel del ritmo del cambio.
Y entonces lo que es una realidad es que todos los seres humanos estamos sintiéndonos desafiados, nos sentimos desafiados con el rol de ser el papá de un niño pequeño, de ser el papá de un adolescente, de ser el papá de un adulto. No solo sucede en el mundo corporativo, todos los seres humanos estamos enfrentando este imperativo del liderazgo. Y en medio de esta complejidad que estamos describiendo, es muy importante entender que el liderazgo, contrariamente a lo que muchas veces hemos escuchado, no es un conjunto de competencias o de comportamientos, sino más bien es un tema de mindset, de quién soy. Y por tanto, el desafío de crecimiento de los líderes para ser capaces de vencer esta brecha que nos acaba de describir Caro, tiene que ver no tanto con ser el que sabe más, sino el que se conoce mejor. Y a partir de conocerme, cómo de alguna manera puedo evolucionar quién soy y cuál es mi impacto en el sistema. Entonces, en el modelo que nosotros estamos trayendo, que tenemos que explicar para entender de alguna manera después la data que les vamos a compartir, en el centro de todo está la identidad, justamente por lo que acabo de decir, porque aquello con lo que me identifico, aquello lo que creo, aquello lo que yo siento que me hace valioso, es lo que define quién soy, lo que define mis comportamientos. Por tanto, nosotros identificamos en este círculo que ustedes ven, en la parte de arriba, la parte norte, lo que vemos son un conjunto de competencias que están asociados también a maneras de pensar que están enfocadas más en co-crear, en colaborar, en conducir a los equipos desde un sentido amplio de propósito y en inspirarlos. Y este es conjunto de 18 competencias, no vamos a hablar de todas ahora porque las iremos mencionando algunas de ellas, las que tienen más que ver con nuestro estudio, pues están divididas básicamente en 5 categorías: relaciones, cómo consigo la mejor versión de los seres humanos que tengo a mi alrededor; la autoconciencia, cómo me lidero a mí mismo; la autenticidad, cómo me muestro tal como soy y para lo que realmente existo y lo que es importante; la conciencia sistémica, la capacidad de mirar el todo; y el logro, que al final es algo muy importante y que tiene un sentido como muy estratégico aquí, porque como que vemos es más hacia dónde voy y cómo voy, más que, digamos, esa otra energía que luego veremos que es más como de cómo empujo a la gente para que vaya hacia ahí. Esos son un conjunto de competencias que hacen que los líderes sean vistos como líderes más de mayor impacto, más influyentes. Buenísimo. Y entonces dentro de nuestro modelo, y eso es una de las grandes y lindas diferencias, y aquí quiero decirles algo, les estamos dando contexto para mostrarles la data y que la puedan entender, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo en estos minutos. Y vamos rápido porque queremos contarles cuáles son los hallazgos. También tenemos otra parte que es muy interesante que tiene que ver con cuáles son las mentalidades, cuál es la manera de pensar, cuáles son las tendencias naturales de supervivencia de nosotros como seres humanos cuando sentimos que hay amenaza, cuando sentimos que hay miedo. Y esto tiene mucho que ver con las etapas de desarrollo de la conciencia de los seres humanos. Se llama reactiva porque reacciono ante esos estímulos que me llevan, y hay 3 maneras de reaccionar, y esto viene mucho también de la psicología y de todos los estudios muy antiguos que tienen que ver con la manera en que nosotros respondemos ante una amenaza. Y hay una parte que es cumplidora, complaciente, que tiene que ver más con esa parte mía que quiere mitigar la amenaza y tratar de pertenecer, tratar de llevarme bien con las demás personas, tratar de pasar un poco desapercibido y de conservar la armonía. Hay otra parte que se llama la protección, es la parte mía que huye, que se aleja, que se distancia y que puede ser percibida como superior, como arrogante. Y hay otra parte que es la que pelea, que es la que enfrenta, que es la que controla, ¿no? Y entonces aparecen mis comportamientos más autocráticos o directivos, mis comportamientos de una ambición desmedida, de una sobreexigencia donde nunca soy suficiente y donde siempre tengo que ser mejor y siempre tengo que exigir lo mejor de los demás, muy asociado también al perfeccionismo. Entonces, básicamente lo que hacemos en nuestro modelo es integrar todo este universo. El modelo es mucho más amplio que esto que les estamos contando, pero estamos hablando de que en general lo que medimos en los líderes de Latinoamérica, es decir, nosotros venimos trabajando, la primera prueba se hizo hace 15 años en Latinoamérica, y lo que quisimos fue hacer una agrupación de uno de los últimos líderes, esos 6.000 de los que habló, y contarles un poco
cuáles pueden ser posibilidades de patrones del liderazgo latinoamericano sin que de ninguna manera digamos, este es el perfil del líder latinoamericano, porque no estamos tocando todos los rincones de Latinoamérica, pero queremos ver qué de esto les hace sentido y cómo puede ser valioso para tener una mayor comprensión de quiénes son las personas que acompañamos y quiénes somos nosotros mismos en estos contextos de liderazgo. Y ya eso hemos dado un poquito de contexto y vamos a jugar, vamos a interactuar un poquito y vamos a adivinar, ¿no? Con esto que les acabamos de explicar y aunque no tenga muy claro cuáles son esas competencias, leyendo eso que pone ahí en ese gráfico, ¿cuál de estas competencias a ti te suena que vamos a puntuar más alto los líderes en la región de Latinoamérica? Entonces escríbelo en el chat, lo que te venga, lo que sientas que Con es lo más pasos que aparece importante. la encuesta, van a tener las 5 dimensiones y eligen una en la que les parezca que intuitivamente o por sus conocimientos es la que da más alta. Vamos a dar un minutito. Ya tenemos casi el 50% de los votantes, de los presentes. Fátima pregunta si no hay una que sean todas las anteriores. Sería increíble, sería un perfil. Hay ahí como cuando vamos viendo la encuesta y vamos viendo que van repuntando un par ahí, más altas que otras, ¿no? Bueno, ya tenemos 46 de 61, con lo cual creo que es un buen número. Adelante. Y lo que estamos viendo, Melissa, es... Ustedes no están viendo, ¿no? Los resultados. Sí, estamos Sí. viendo, sí. Pero si quieres compartir, no sé quién no está viendo. No, lo estamos viendo todos, no se puede compartir, sino cada uno de Vale. nosotros, José, somos los que lo vemos. Entonces, lo que aparece aquí son relaciones Lo en voy un a 40. Sí, dale. Perdón, Meli. No, Ya. tranquilo. Mira, veo que sí se puede. Están ahora todos, deberían poder ver los resultados. De todas maneras, voy a enviar una captura al chat, así podemos avanzar con el contenido, porque todavía queda información. Pero básicamente lo que estamos hablando es que relaciones y logro son las competencias de las que, el grupo de competencias de las que pensamos mayoritariamente que los líderes de Latinoamérica tienen, tienen como más sólidos, más fuertes. Perfecto, seguimos. Buenísimo, seguidas del logro, ¿no? Relaciones y logro. Excelente. Entonces, siguiente pregunta es, ¿cuáles de esas tendencias reactivas que les acabamos de compartir creen? Y ahí se viene otra encuesta, ¿no? ¿Cuáles de esas crees en las que predominan, no sé, perdón, ahí tenemos un typo, los líderes de Latinoamérica? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es esa que crees que es más fuerte en los líderes de América Latina? Perfecto. Ahí se va, cumplimiento, control o protección. Acá se las acabo de explicar, ¿no? Entonces, a ver ustedes cómo van viendo. Claro, cuando dices predomina, ¿tiene que ver con que la tengan más alta o más baja? Sí, es, Más tienes razón, alta. gracias. Más alta, más O sea, alta, más alta, es decir, es una tendencia reactiva que de más alguna alta. manera está más presente dentro de los líderes y se puntúa más alto, aunque es una tendencia limitante, digamos. Ujú. Vamos a dar unos segundos más. Buenísimo, ahí vamos. Hay Listo. algunos certificados que tienen ya conocimiento de causa y que van a las dimensiones pequeñas. Buenísimo, entonces, ¿nos puedes compartir, Meli? Sí, claro. Si alguien quiere Con- votar, tiene un segundito más. Vamos 51 de 65. Comparto. Estos son los resultados. Estamos viendo que el control predomina por encima de todos de manera amplia, de acuerdo a lo que intuimos. Perfecto. Ujú.
buenísimo. ¿eh? Gracias. Seguido de cumplimiento y muchísima menos medida de protección. Perfecto. Pues vamos a empezar a revelar data. ¿Empiezas tú, Caro? Perdón, José, Bueno, aprovecho para decirte que tu micrófono rosa con algo y hace un Sí. poquito de ruido. Pues sí, mientras yo la creo que Caro y puedes me quitártelo. cambio los Sí, audífonos, no hay problema. vale, perfecto. ¿Puedes Gracias. ponerte en mute mientras? Gracias. Entonces, en promedio, nuestros líderes latinoamericanos en 18 de las 29 dimensiones, cuando hablamos de las 29 dimensiones, hablamos de todo el círculo. Son 18 competencias creativas, 11 tendencias reactivas, obtienen puntuaciones similares a las de otros líderes en la norma base global. Es decir, hay muchas de estas dimensiones en las que somos similares al resto de los líderes o de nuestra investigación de los líderes del mundo. En, en 6 de las 18 competencias creativas obtienen puntuaciones por encima del promedio en comparación con el líder típico. Es decir, hay 6 competencias de las 18 creativas, lo cual es fantástico. En la tercera parte de las competencias creativas tenemos puntuaciones superiores al resto de la norma global. Y en 3 de las 11, ¿se me escucha mejor ahora? Sí, mucho mejor. En 3 de las 11 tendencias reactivas que tenemos abajo, obtienen puntuaciones significativamente más altas que el líder típico. Es decir, en 3 de esas 11 somos más reactivos que el promedio. Y en cuanto a las tendencias reactivas, en las que, por el contrario, estamos puntuando significativamente más bajo que el líder típico, el líder promedio, pues hay 2 tendencias reactivas en las que justamente estamos por debajo. Es decir, en conjunto estamos hablando de que el liderazgo en Latinoamérica es un liderazgo que está incluso poco por encima del promedio, contrariamente a lo que a veces podemos llegar a pensar. Y vamos a hablar un poco de cuáles son las fortalezas que están más presentes en los líderes de Latinoamérica. Claro. Y entonces, pues no es una sorpresa para nosotros, apasionados de todo este mundo de las competencias de liderazgo, el Leadership Circle, que una de las mayores fortalezas del liderazgo se llama interés por la comunidad. Y aquí les pusimos una definición sencilla para que tengan comprensión, es la orientación al servicio desde el cual se lidera, es un liderazgo de servicio. ¿Hasta qué punto se vincula el legado con el servicio a la comunidad y el bienestar global? Tiene todo que ver con la manera en que nuestras regiones o nuestra región, nuestros países se han consolidado. Nosotros formamos nuestro liderazgo muy basados en el apoyo a la comunidad, en el fortalecimiento de las familias, en la conexión con otros, y lo van a ver en poco en lo que les vamos a mostrar. El 68% de los líderes puntúan por encima del promedio en el interés por la comunidad, es decir, nuestra capacidad de servir y de tener una mirada más sistémica de quiénes son como los stakeholders a los que servimos. Es decir, no solamente mi cliente o no solamente mis colaboradores directos, sino cuál es el gremio en el que estoy, quiénes son mis competidores. Si lo llevamos a una definición más elaborada de liderazgo, el interés por la comunidad me permite liderar el ecosistema en el que yo estoy inmerso, y entonces yo no solamente lidero mi pedacito, sino que realmente tengo una mirada mucho más amplia de cuáles son todos los grupos de interés con los que yo conecto. Ese es el interés por la comunidad. Y el otro, que sigue como muy de cerca, es justamente el pensamiento sistémico, que está dentro de la misma categoría, ¿no? La conciencia sistémica. Y básicamente el pensamiento sistémico, como nos indica ahí, mide el grado en el que pensamos y actuamos desde una perspectiva global del sistema. Es decir, somos capaces de ver el todo por encima de las partes y cómo, hasta qué punto se toman decisiones en pro de la salud no solo a corto, sino a medio y largo plazo. Y además quiero traer algo muy importante aquí. Este grupo de competencias son probablemente de las más evolucionadas para manejar la complejidad la que hoy estamos manejando. Por lo tanto, estamos hablando de que son líderes que son capaces, por encima del promedio mundial, estamos siendo capaces de ver el sistema en el conjunto.
Aquí vamos a tirar también un poco de nuestra experiencia, nuestra interpretación de por qué esto es así y tiene mucho que ver con la realidad cultural. Caro estaba mencionando una serie de cosas antes, pero hay algo que es muy importante. Nosotros incluso pensamos que es como casi una habilidad de supervivencia, porque cuando nos estamos manejando en entornos que cambian constantemente, no tienen la estabilidad de otras regiones del mundo. Cuando estamos hablando de que tenemos que movernos y hay muchas cosas que no podemos prever y tenemos que resolver, donde además el sentido de familia y de comunidad es tan amplio, este contexto, este sentido de servicio algo más grande, donde además yo puedo ver lo que está sucediendo y puedo poner mi liderazgo al servicio de hacer que cosas importantes sucedan al bienestar del conjunto de la sociedad. Estas son cosas altamente valoradas en los líderes, lo cual me parece una noticia espectacular. Tiene mucho que ver con nuestra capacidad de salir adelante juntos, de cómo, y si lo llevamos a unos contextos menos organizacionales, de cómo trabajamos con los vecinos, con las familias, con las comunidades, cómo sentimos que en conjunto nos cuidamos, nos protegemos, nos acompañamos, ¿no? Y es uno de los regalos de la manera como ciertas culturas en el mundo se desarrollan. Vamos a mirar que eso también tiene sus propios desafíos y los vamos a mirar en breve, pero tiene mucho que ver con la manera con quiénes somos, con las cosas que nos importan, con el tipo de celebraciones que hacemos, con la manera como nos conectamos y cómo sacamos adelante proyectos y cosas en conexión, ¿no? Y mucho pensando y teniendo conciencia sistémica, y yo creo que es una habilidad que desarrollamos no solo para sobrevivir, sino gracias a que sobrevivimos. Sí, no solamente nos sirve para sobrevivir, sino porque sobrevivimos, entendemos que no lo podemos hacer solos, que necesitamos entender muy bien cuál es el sistema en el que estamos inmersos. Y también hay una serie de competencias creativas que son las menos puntuadas. Justamente hay una en particular, Caro. Y la que está menos puntuada se llama autenticidad con valentía. La autenticidad con valentía, y aquí pusimos una definición sencilla para ustedes que voy a ampliar, pero mide la voluntad del líder en tomar posturas difíciles, sacar a la luz lo indiscutible, temas en riesgo que el grupo evita debatir y tratar abiertamente los problemas relacionales difíciles, ¿no? Tenemos una manera, esta es mi interpretación, en la manera en la que somos educados muchos en Latinoamérica, donde hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, muy buen manejo de las formas. Obvio, esto cambia en ciudades diferentes dentro del mismo país, ¿verdad? Pero hay una sensación del respeto a la autoridad, de tener mucho cuidado de qué van a pensar los otros, que puede tener que ver con el hecho de que la autenticidad con valentía no sea tan alta, con cuáles son las consecuencias tal vez de traer mi palabra. Si eso implica desconectarme de toda mi familia, pues mejor no digo lo que pienso. Sí, si eso implica que no voy a ser considerado por mi comunidad, pues hay demasiado riesgo. Y entonces tiene para nosotros mucho sentido que algunos de una buena parte de los líderes puntúen más bajo en autenticidad con valentía y al mismo tiempo, si yo les cuento una experiencia, hice un programa que apoyaba la diversidad e inclusión en un banco en Estados Unidos por la comunidad negra y latina. Y cuando yo hacía estos procesos de coaching y le preguntaba a las personas, mira, en general había una tendencia que saliera más baja la autenticidad con valentía para los líderes de estas comunidades dentro del banco, me decían, Carolina, pero es que si yo soy auténtico con valentía, no van a mirar mi valentía, sino van a mirar, claro, eso es muy típico de la cultura suya, eso es muy típico de las personas que se ven como usted. Y entonces encontramos realidades que son absolutamente visibles en nuestro mundo y en un mundo como estos que está teniendo tantos desafíos con la diversidad. Es una conversación interesante pensar cuál es el riesgo que implica ser auténtico con valentía para un latinoamericano, por ejemplo, si es inmigrante en otra sociedad, en otra cultura, ¿verdad? Entonces aquí hay un tema interesante sobre la autenticidad con valentía. Y aquí hay un par de temas también relevantes en cuanto a esto. Uno tiene que ver con en qué punto las organizaciones de esta región, de alguna manera, promueven que unos líderes eleven su voz por lo que creen que es importante. No, por el contrario, estamos más Sí. promoviendo lo opuesto, ¿sí? Y también hay otra cosa que es muy importante porque la realidad es que la mayoría de los líderes
están pidiendo que los otros líderes alcen su voz para decir lo que es importante. Entonces, aquí hay algo muy importante, no solamente alzar la voz para decir lo que es importante, traer esas conversaciones que no son fáciles, pero que sí que son importantes para la organización, es también cómo lo digo. Y hay una diferencia muy notable. Y la manera en que yo me expreso sobre lo que yo creo que es mi verdad puede hacerme parecer como una persona auténtica y valiente o puede hacerme ver como una persona crítica. Entonces, el cómo es algo súper, súper importante aquí. ¿Sí? Y quiero agregar algo antes de que cambiemos de diapositiva y es, em, tampoco tenemos tanta práctica en ser auténticos como, con valentía como latinoamericanos necesariamente. Hay comunidades que sí, por eso les digo, es odioso hacer generalizaciones, pero ustedes entienden que en el contexto de lo que estamos hablando de esta data, ¿no? Pero la realidad es que tampoco tenemos tantos lugares de práctica. Si socialmente puedo ser juzgado por decir las cosas y no tengo lugares donde yo practico, que de pronto hay días en que yo lo diga y la persona diga, wow, es difícil de aceptar lo que me estás diciendo, pero gracias por la compasión, por la compostura con la que lo traes. Y entonces el sistema puede aceptar esos indiscutibles, el que yo traiga sus problemas porque lo hago desde un lugar de demasiada integridad. Y dentro de esa competencia de la autenticidad, al lado está la integridad, porque la autenticidad con valentía se debe parar en la integridad y en el poder decir esas cosas desde un lugar de mucha conexión con mis valores y mis principios, entendiendo que yo no soy el dueño de la verdad, pero que el traer una perspectiva puede enriquecer o puede ayudar a la toma de decisiones o puede facilitar un cambio cultural, ¿no? Entonces, la forma es importante y el para qué lo hago y desde dónde yo me puedo parar a ser auténtico con valentía. Ahí veo en los comentarios, la pueden ver como agresión y claro, yo soy muy responsable de mi impacto y de la manera en cómo traigo esa autenticidad con valentía para que puedo ser agresivo y ahí ya no se llama autenticidad con valentía, ahí es una tendencia reactiva que se llama crítico, ¿verdad? Entonces, es una conversación muy interesante y, y es bueno que podamos comenzar esta conversación sobre Latinoamérica que vamos a continuar no solo en este espacio, sino en algunos futuros. Adelante. Y en cuanto a las tendencias reactivas, aquí tenemos una amplia representación de los tres, justamente de los tres grupos de competencias. Por un lado, ustedes habían hablado del control y dentro del control en particular el sobreexigido. Básicamente estamos hablando de hay que entender algo muy importante. Ninguna de estas tendencias reactivas que vamos a mencionar son malas en sí mismas. Es el sobreuso de estas estrategias las que tienen claramente un impacto medido además que limita el liderazgo. Por tanto, el sobreexigido básicamente estamos hablando de personas que piensan mi valor depende de que se consigan los resultados, de yo mostrar que tengo los resultados y que sé producirlos. Y con eso me voy a comprometer a trabajar gran cantidad de horas, estar supervisando absolutamente todo y empiezan a existir líneas muy finas entre eso y el micromanagement. Existen unos desafíos asociados a eso, como mi capacidad para no tener más perspectiva y entender dónde están las prioridades importantes, detenerme, pausar y entender cómo puedo evolucionar en una dirección distinta. Y además está muy reñido con construir competencia y desarrollo de otros, porque no le invierto tiempo a eso. ¿No? Justamente estoy tomando las decisiones, supervisando lo que se hace y no dejando espacio que los otros crezcan. Y otra otra tendencia reactiva en la que nosotros aparecemos más altos se llama perteneciente, ¿no? Dentro de la tendencia reactiva, resumen del cumplimiento. Y aquí les traemos es nuestra necesidad de cumplir, de ser obedientes, ¿no? De seguir reglas, de estar a la altura de las expectativas de los demás, sobre todo de los que tienen autoridad. Entonces, piensa en nosotros como latinoamericanos, cuántas veces queremos ser aprobados por la autoridad, ¿sí? Y nosotros tenemos organizaciones que siguen siendo muy jerárquicas, existen en todo el mundo, pero existen la mentalidad de que una organización más jerárquica está funcionando perfectamente, que uno lo único que tiene que saber es a quién le reporta y quién le reporta a uno.
Y hay una necesidad también importante de llevarse bien con los demás, comprometiendo también mi posibilidad de innovar, de ser creativo, de traer esta necesidad de adaptarme culturalmente. Entonces, hagan de cuenta que es como la otra cara de la moneda. Es maravillosa nuestra capacidad de estar en comunidad y de crecer en comunidad. Y el otro lado de la moneda es, pero entonces por querer pertenecer a veces sacrifico mi autenticidad con valentía. Esto básicamente, esta tendencia es la que afecta directamente que la autenticidad con valentía no esté más alto. Hay una correlación negativa entre esas dos. ¿Por qué? Porque en aras de pertenecer, entonces mejor me quedo callado, porque en aras de pertenecer entonces mejor no traigo mi idea innovadora, aunque tenga que hacer una pequeña lucha interna, una venta de mi idea, porque prefiero que nadie piense qué pereza que soy tan disruptivo, qué pereza que estoy como llevando la contraria en lugar de quedarme callado, ponerme la camiseta de la organización y pertenecer, ¿no? Entonces nos encontramos muchas veces con líderes que no tienen su autenticidad con valentía alta, pero porque tienen un compromiso con, no, yo llevo 20 años trabajando en esta organización, yo estoy tan agradecido, gracias a eso compré mi casa, mis hijos fueron a la universidad, yo mejor me quedo callado y yo lo único que quiero es terminar pensionándome de aquí, cosa que no sucede con las nuevas generaciones. Uno de los contextos que les trajimos hoy, las nuevas generaciones están más dispuestas, no estoy diciendo que esa sea la única manera, pero están más dispuestas a no pertenecer, o por lo menos no pertenecer a esas organizaciones que tradicionalmente muchos de nosotros queríamos pertenecer. Y hay una tercera dimensión que está justamente en otro de los grupos, que es la distancia. Y aquí tenemos un punto como de explicación, ¿no? Que es como tender a desconectarse, evitar el conflicto, reprimir más mis emociones para no mostrarme vulnerable, que es algo que nos da miedo. Esto tiene un impacto también muy alto de autenticidad con valentía, porque uno de los elementos de autenticidad con valentía también es mi capacidad para ser vulnerable, reconocer mis errores. Desde la distancia yo no lo reconozco, yo me pongo aquí arriba y veo las cosas que están ahí mal, soy excesivamente racional. Y eso, que es un regalo, si la capacidad para ser racional es maravillosa y ver las cosas con cierta perspectiva, al mismo tiempo cuando eso se usa en exceso puede dar la sensación de que la gente está en un plano superior, se muestra como apartado, se distancia emocionalmente por encima de todo. Y particularmente esta estrategia, esta dimensión, es una de las que, de acuerdo a numerosos estudios que hemos hecho, correlaciona de una manera inversa más alta, es decir, tiene un efecto más limitante en mi impacto como líder. El hecho de que la gente no me conozca, no sepa realmente dónde estoy, que no me sienten que no me involucre. Y aquí hay, en todas estas dimensiones que estamos hablando, hay que siempre distinguir entre dos cosas que son fundamentales: mi intención y mi impacto. Ninguno de los líderes que está mostrando, y hay un 80% de líderes que están puntuando muy alto en alguna de estas dimensiones, ninguno de ellos dice yo me considero sobreexigido, perteneciente o distante, porque no quiero serlo, no es mi intención, pero el impacto, lo que reciben los demás es distinto. Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de assessments, este tipo de evaluaciones, lo que nos permite es identificar en qué medida mi intención y mi impacto están alineados. O si por el contrario existe una distancia muy alta, que es lo que suele suceder. Bueno, por lo menos en las dos primeras, en las dos segundas, perdón, en la primera sobreexigido, ya existe esta cultura de si yo me dedico al 200%, si estoy al frente de todo, si nunca que digo que no a nada, yo hago absolutamente todo, eso me hace ser visto como más valioso ante mis líderes. Y tiene esos regalos y tiene esos costos. Y yo, antes de que cambies, Vivi, el sobreexigido, quiero decirles una cosa. Tenemos que ser cándidos y transparentes en decir que estamos en una región emergente que tiene muchos desafíos y donde no hay la misma cantidad de oportunidades para todos los seres humanos. Es decir, si yo tengo el acceso a alguna cantidad de privilegios y finalmente estoy en ese trabajo y probablemente, imagínense que en mi familia yo soy el primer profesional, estoy haciendo un caso aquí, soy el primer profesional y logro estar ahí, mi familia está súper orgullosa, estoy en ese trabajo, pues si me toca trabajar hasta las 2 de la mañana, si tengo que ser el que más se esfuerza, el que más
pues entonces básicamente eso es lo que me permite sobrevivir. Es decir, también tiene un sentido que estas cosas estén ahí conectadas con la realidad de nuestra región, ¿no? El problema con eso es que probablemente hay un punto, nos ha pasado que nos hemos encontrado con gente en las primeras líneas, el CEO o el vicepresidente o el CEO o lo que sea, que se sigue sintiendo como ese muchacho que por primera vez pudo salir de la pobreza y estudiar y hacer todo esto y parece que nunca es suficiente, a pesar de todo lo que ha estudiado, del equipo tan maravilloso que ha desarrollado, parece que nunca se la cree. Y al final esto hace una mella importante en su seniority y en su capacidad de liderar y de seguir elevando al equipo que tiene consigo, ¿no? Entonces tenemos que ser como muy transparentes también en hablar de cuál es el contexto en el que lideran los líderes latinoamericanos. Pues obviamente es un sistema con desafíos y en donde las oportunidades no son las mismas para las personas, ¿verdad? Entonces, en esos programas, ¿por qué me gusta traerles esto? Porque en esos programas de diversidad e inclusión que hemos hecho de desarrollo de liderazgo, pues encontramos que cuando le preguntamos a la persona por qué estás en el sobreexigido, dice, es que no veo otra manera. Es que yo soy el primero que entra a este banco a trabajar y yo vengo, tuve que venirme de tal país de Latinoamérica y entonces estoy inmigrando y estoy haciendo todo esto. Entonces, es importante nunca sacar de lado el contexto en el cual lideramos. Y esto nos plantea, uniendo todos estos puntos, qué es lo que necesita este mundo en medio de todo esto. Entonces, uniendo estos puntos, pues hemos traído unas reflexiones muy importantes. Por un lado, estamos hablando de cuál es el salto, el gap que tenemos que dar, es pasar del sobreexigido al logro con propósito. Es decir, eso lo tienen en ambas partes del círculo, ¿no? Por un lado, tanto en la parte del control como en la parte del logro, lo que queremos es conseguir que las cosas importantes sucedan. ¿Desde dónde lo hago? Y esa es la diferencia. Desde estar exigiéndome constantemente, sobreexigiendo a mis equipos, o desde inspirarlos desde la visión de lo que queremos, o desde el otro lado, desarrollando a los equipos. Con frecuencia, que esta es una de las tendencias reactivas que a la gente le cuesta como mucho más como digerir, como tengo que soltar eso si es lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Y si esto es lo que está presente en la cultura, voy a hablar un poquito del efecto de la bola de nieve, ¿no? Si esto es lo que de alguna manera que se está pidiendo, eso genera pues una cultura, ¿no? Lo primero es de alguna manera es con la reflexión, con la conciencia acerca de cuáles son los costos que yo y mi organización estamos pagando por liderar desde ese lugar. Hay muchas personas que nos dicen, José Manuel, claro, mi equipo es que no está preparado, yo tengo que estar encima de las cosas, tengo que hacer que sucedan. Digo, fantástico. Si eso es lo que necesita tu equipo, adelante. Ahora déjame que te haga una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ese equipo? 3 años. Ok. ¿Y por qué después de 3 años estás aquí? ¿Qué es lo que podías haber hecho más? ¿Confías? ¿En el equipo no lo confías? ¿Cuánto tiempo has dedicado a desarrollar y a crecer? Porque en el fondo, los líderes, la función de los líderes no es producir resultados, es crear las condiciones para que el equipo sepa y quiera producir esos resultados. ¿Cómo estoy invirtiendo a eso? ¿Cómo estoy poniendo energía a eso? Por tanto, es pasar de la urgencia y de reaccionar y de estar resolviendo la intención de mi objetivo es conseguir desarrollar a las personas, inspirarlos con un sentido de logro que va más allá de este trabajo que estamos haciendo. Otro de los movimientos que necesitamos hacer como líderes latinoamericanos es movernos justamente de esta conversación que venimos teniendo del perteneciente a la autenticidad con valentía. Entonces, pasar de buscar la aprobación externa a encontrar que dentro de mí hay una serie de valores y de principios que quiero honrar y que ese es el verdadero motor, esa lealtad conmigo, con esos principios que sí aprendí en mi casa, que me enseñaron mi familia y si no los aprendí en mi casa, que los incorporé después. Pero hay un movimiento clave que es de complacer a otros, porque pienso que tal vez lo que me hace estar dentro de una organización es que mi jefe esté contento conmigo o que mis compañeros estén contentos conmigo o que esa comunidad me acepte a liderar desde un lugar de centramiento, de estar centrado, de estar conectado conmigo mismo y pensar
esto que estoy haciendo lo estoy haciendo por el bien común. Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo desde un lugar de integridad. Esto que estoy diciendo lo estoy diciendo porque quiero hacer una contribución superior en este sistema y porque creo que tengo algo que aportar, tengo algo que decir, porque hay una perspectiva que de pronto puede enriquecer al otro o que puede enriquecer a este sistema. Entonces, ahí estaba un poco también viendo las preguntas de ustedes muy relacionadas de esto. Es como, Dios, ¿cómo así que hay interés por la comunidad, que hay distancia? ¿Cómo puede esto también suceder en pequeñas comunidades? Esto se replica. Al final nosotros, aunque estamos hablando hoy de la cultura latinoamericana, estamos hablando de los seres humanos. Y no solamente los latinoamericanos queremos pertenecer. Sin embargo, nuestros estudios se han mostrado en que países en vía de desarrollo tienden a tener, por ejemplo, el perteneciente más alto y la autenticidad con valentía más bajita. Solo tenemos en uno de los libros que tiene el Leadership Circle, que se llama Master in Leadership, y ahí aparece un estudio por culturas, y esta es una tendencia muy propia de cuando nosotros sentimos que la supervivencia está en que nos quedemos callados y en pertenecer. Hay un tercer movimiento, también muy lógico, que es pasar de la distancia a la conexión. De pasar de protegerme emocionalmente, porque siento que es mi lugar seguro, donde mi sabiduría está al frente y me protege, es como mi escudo para que la gente vea que soy valioso, a construir relaciones genuinas y, ojo, palabra clave, vulnerables. Es decir, las relaciones, esa palabra también es muy importante. Y además también, incluso diría, genuinas y valientes. Está muy conectado con lo anterior. Existe una tendencia natural, cuando no hago una reflexión profunda, de que para mí generar conexión es complacer, es evitar el conflicto, es tener conversaciones donde de alguna manera puedo ser excesivamente flexible. Y la realidad es que es todo lo contrario. El mundo, las personas también necesitan reglas, pero también junto a esas reglas necesitan que te preocupes por la gente. Llevamos trabajando un tiempo juntos en esto que es tan difícil, tan complejo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? Y al mismo tiempo ser capaz de definir tus estándares, porque tú como líder no solamente tienes la posibilidad, sino la responsabilidad de establecer tus límites de excelencia, tus desafíos. Y eso no está reñido con apoyar e impulsar a la gente. Es pasar, el otro día, pues, tuvimos una conversación, claro, yo muy bonita, que hablaba es como del amor o del amor sabio, que es una palabra que se utiliza, digamos, el amor, pues, en un contexto organizacional suena como raro, pero amor puede ser cualquier cosa. Amor sabio es realmente preocuparte por las personas, incluso cuando ese comportamiento aparentemente pueda parecer que es lo opuesto, que no me estoy preocupando por ellas, no, porque te estoy empujando, porque yo no veo quién eres, veo quién puedes ser. Y actúo desde ese lugar y con mucha compasión. Y por tanto, en la parte de la distancia de la conexión es pasar de la defensa, de la protección, al vínculo, a construir ese vínculo. Son movimientos que tienen que ver más con el mindset, cómo aporto yo valor al mundo. Esa es la reflexión que todos tenemos que hacernos. Buenísimo, Toda gracias. esta data, sí, toda esta data solamente quería traer y ahora vamos a hablar un poquito. Estamos teniendo unos puntos de data, pero tenemos mucha más información. Tenemos información de cómo son las diferencias entre países, entre géneros, ¿no? Hay un montón de data que nos gustaría que estén atentos, y de hecho vamos a hacer una pequeña encuesta sobre qué quieren ver a continuación, ¿no? Adelante, Vivi. Entonces, unos minutos, bueno, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Antes me gustaría, Vivi, si te parece, pues vamos a anunciar pues, cosas que pueden ser valiosas para las personas que están aquí. Dos conceptos muy importantes. Nosotros formamos a coaches en este modelo y en acompañar a líderes en todos los niveles de organización y tener conversaciones no solo sustentadas en data, sino absolutamente profundas y que van al sistema de creencias de cada líder. Hacemos eso y además trabajamos todos los días en el pan nuestro de cada día con organizaciones en transformando, justamente en haciendo estos movimientos de los que estamos
hablando para crear una dinámica, una espiral en toda la organización. A nosotros nos encanta empezar a trabajar con los primeros líderes porque un proceso de transformación tiene que empezar de arriba, es total. Y además, porque ya no existe eso de que esta es la cultura de esta compañía. Ellos son los que moldean esa cultura. La responsabilidad no se puede dividir. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la cultura que quieres crear? La siguiente, Vivi, porfa. Y entonces, nada, que sepan que del 15 al 11 de agosto vamos a tener nuestra próxima certificación. Nos va a encantar contar con ustedes. En Debe ser del 11 Latinoamérica, al 15, ¿no? del 11 al 15 de agosto, sí. Eh, en Latinoamérica tenemos 600 coaches que ya han sido certificados en estos 15 años en nuestro modelo. Nos encantaría que ustedes fueran parte de eso. Y tenemos también lo que José dice, nosotros, si tener ustedes están en, esos elementos. nosotros en Coaching para el Desarrollo del Liderazgo lo que hacemos es que acompañamos organizaciones. Si ustedes les interesa, a mí me gustaría presentarles a Vivi. Vivi, muy rápidamente, si puedes saludar aquí y decirle a la gente que quieres hablar sobre cómo los podemos apoyar. Claro, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, ya saben, mi nombre es Vivian Matiz y aparte de ser apasionada por el modelo, pues hago parte del equipo de desarrollo de negocio como gerente de soluciones para América Latina. Entonces, pues aquí compartirles que estamos completamente comprometidos con el desarrollo del liderazgo, con la evolución, también con nuestro propósito. Y pues nosotros lo hacemos desde diferentes lugares, como les estaba diciendo José. Tenemos muchos aliados, coaches que se forman en nuestro modelo. Y si ustedes tienen alguna inquietud y se quisieran formar, están invitados a tener una conversación conmigo. Ahora les compartimos en el chat, pueden eh, agendarse y tenemos una conversación para eso. O también si están interesados en este coaching para desarrollo de liderazgo, trabajamos con organizaciones porque nos convertimos en sus aliados para sus procesos de cambio y transformación. Así que con mucho gusto lo que necesiten, pueden tener esta sesión y podemos hablar de cuáles son sus necesidades y cuáles son esas opciones que se abren para ustedes a través de nuestro modelo. Buenísimo, gracias, Vivi. ¿Qué más tenemos por ahí? Mel, ¿algo más? Sí, a mí me encantaría pedirles e invitarles a que estén atentos a sus correos porque la idea es continuar profundizando en esta conversación que nos parece fundamental. Y me gustaría preguntarles si, habiendo conversado sobre todo lo que conversamos, cuáles son los temas que les gustaría explorar a continuación. Las diferencias entre el liderazgo masculino y femenino, el camino del reactivo al creativo que pueden realizar los y las líderes de la TAM, como empezamos a conversar ahora, profundizar en las dimensiones del liderazgo latinoamericano de acuerdo al modelo universal de liderazgo que estuvimos conversando hoy, o comparación del liderazgo entre los países de Latinoamérica y Latinoamérica con el mundo. Por favor, búsquennos en spam y en correo no deseado. Desafortunadamente nuestros correos a veces van ahí y le ponemos mucho amor y tenemos mucho para compartir, así que les agradezco que me rescaten del spam. Buenísimo. Y nada, queremos seguir teniendo con ustedes conversaciones sobre el liderazgo en Latinoamérica. Tenemos toda esta data que queremos ir compartiendo con calma con ustedes y que podemos dejarlos con reflexiones. Y bueno, una vez contesten esta encuesta, nos encantaría saber en el chat si pueden. Además, si hay preguntas, pues por favor, aquí estaremos unos minutos más. ¿Qué se llevan de esta conversación? ¿Cómo salen? ¿Cómo se van de este espacio en el que compartimos un poquito acerca de esto? Bueno, No sé, ¿alguna en mi pregunta? caso, sí, Sí. Guariones de Dominicana. En Hola, mi caso, Guarani. a mí me interesa mucho siempre los temas de liderazgo. Aquí nosotros tenemos una cultura eh, que predomina mucho el control. De hecho, nosotros hemos tenido menos de 15 presidentes, menos de 20 presidentes en los últimos 180 años. Hay una continuidad, hay un caudillismo. Y entonces esa es la tendencia al liderazgo. Aún yo lo he visto de este lado aquí, aún aquí del lado eclesiástico, que también lo he visto de esa manera. Entonces quizá podría preguntarle, no sé si, porque no vi la tendencia, creo que en el control está
ese líder como autocrático, este líder que como que avasalla, lo tenemos de este lado aquí, pero no sé si ha hecho un estudio del comportamiento de la gente, porque yo lo que veo es, no es la figura del líder, yo quiero estudiar más el comportamiento de la gente, por qué la gente sigue a una gente así. O sea, si hay algún estudio que ustedes hicieron para eso, porque tenemos que estudiar las dos partes. Nosotros nos enfocamos con el liderazgo, pero ¿y qué, cómo la gente? ¿Por qué la gente pues lo recibe así? ¿Por qué es como tan abierto? A uno viendo como que es duro, difícil, pero si se han hecho estudios del comportamiento de la población, ¿cuál sería? Que es también una de mis preocupaciones que tengo con eso. Y eso, Caro. Buenísimo. José, perdón, ¿ibas a hablar tú? No, dale, 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 dale. No, yo lo que te puedo decir es, cuando hoy hablamos del perteneciente, el perteneciente sigue a la autoridad, es decir, la tendencia, hay una dinámica patriarcal en cierto tipo de organizaciones donde quienes están en el poder generalmente tienen comportamientos controladores y quienes los siguen tienen comportamientos complacientes y serviciales, ¿me entiendes? Y ha sido lo que ha formado esas dinámicas de las organizaciones patriarcales. Tanto el que está en el control como el que están siguiendo a esos líderes controladores está funcionando desde un lugar de miedo. Y la realidad es que sí es difícil tener oportunidades, si no hay tantas posibilidades. Yo estoy en este trabajo, mi jefe manda, yo obedezco, porque de eso depende la supervivencia de mi familia, de los míos. No te estoy hablando del mundo eclesial, tal como tú lo planteas, pero sí tenemos toda la explicación de las dinámicas patriarcales y nuestra data lo que revela es que en realidad los seres humanos funcionamos desde estos lugares por el miedo. El miedo es el motor que nos lleva a tener estilos de liderazgo donde sobreusamos las tendencias reactivas y si hay alguien que manda, pues entonces yo me siento seguro y eso también me pone en un lugar donde yo no me tengo que esforzar tanto por traer innovación y ideas porque el otro manda. Entonces hay una comodidad también en esos seguidores, ahora que hablabas, porque pues en realidad no tengo mucho que desafiar, no desarrollo autenticidad con valentía y bueno, estamos hablando también de culturas, ¿no? Culturas regionales, de países, desafíos de liderazgo, pero también hablamos de los seres humanos y de sus complejidades. José, yo no sé qué agregarías tú ahí. Sí, yo quiero traer buenas noticias. ¿Cómo pronuncio Varionex? ¿Está bien? Sí, Sí. Mira, yo quiero traer buenas noticias. Y es, fíjate que con la cantidad de líderes que hemos llegado a desarrollar, muchos tenían esa competencia que tú mencionas, importante autocrático, la tenían en posiciones elevadas. Pero la realidad es que estos ejercicios que son 360, donde le preguntamos, al final le estamos preguntando a la gente sobre cuál es el impacto de ese líder, y ese líder está diciendo que es autocrático. En esos líderes que son claramente autocráticos, cuando reciben esa información, se sorprenden. Dicen, no, es que yo no quiero ser el que manda y ordena. Simplemente mi intención es, por poner un ejemplo, darles dirección a la gente, ayudarles a encontrar el mejor camino. Y entonces reciben este ejercicio y dicen, no, pues que tu impacto es otro. Entonces, nuevamente la distinción entre intención e impacto. Cuando tú traes con un instrumento como este la conciencia de esto es lo que la gente está viendo, empiezo a hacer reflexiones profundas acerca de que si yo que quiero es guiar y darle una buena dirección y apoyar a las personas, ¿qué otras maneras existen de hacerlo que van a recibirse mejor? Y otra cosa, por tanto, eso es para el líder, pero para la organización, cuando tú estás hablando con líderes de organizaciones y dicen esto es un estilo autocrático y está muy presente y es un patrón, y le preguntas cuáles son los costos de esto para tu organización, la gente se desmotiva, la gente simplemente sigue pero no innova, no trae nuevas perspectivas, se callan. Y eso es lo que quiero para mi organización, no. Y automáticamente se genera un movimiento nuevo. Esto es lo bonito de hacer este tipo de ejercicios. buenísimo. Gracias, Varianex. Vámonos con Vladimir, que veo que tiene una pregunta también ahí. Muchísimas gracias, un saludo para todos los que están por acá. No, vamos a ver, de verdad realmente me impactó bastante el resultado que la principal fortaleza haya sido de pensamiento sistémico y de visión de comunidad. Eh, ¿Por qué? Porque siento, y en la encuesta que hicimos acá,
fue la que menor salió. Entonces, pero también es claro entender que este estudio se basa en los trabajos que ustedes han realizado y en el proceso que han realizado, que de alguna manera nos tiene que decir que la empresa o los líderes que participaron tuvieron la intención por hacer un proceso de mejora en su realidad. Entonces ahí tal vez me podría justificar, porque realmente, eh, y lo digo personalmente por la realidad que me encuentro en mi país y en en los diferentes estados, de que ahí es donde encuentro la principal debilidad, no solo en el liderazgo, sino en muchas organizaciones, donde hay una visión sumamente individualista, donde predomina el concepto del yo en lugar del nosotros, ¿verdad? Y en Latinoamérica, lamentablemente, también tenemos una visión muy individualista. Me sorprende enormemente haberla visto como la mayor fortaleza, pero no sé si la justificante se podría encontrar de que han sido por un estudio que usted ha realizado con personas que han querido profundizar y entender esa realidad. Que ahí es donde me va, porque me genera, digamos, que en nuestra encuesta perceptiva de dónde creemos que es donde menor puntúa, obviamente sistémico salió como alto. Entonces, fue algo que me generó movimiento y que quería Buenísimo. expresarlo. Más bien, muchas Qué gracias y bueno. muy interesante. Gracias. Vladimir, yo lo que pienso cuando te escucho es la distancia es lo que muestra el individualismo del que hablas, ¿sabes? Como aquí llegué y aquí me quedo y estoy aquí, vamos con toda y estoy solo. Y sin embargo hay algo que nos pasa a los latinos y es, o yo pienso, por lo menos te voy a hablar de mí, la manera como crecí en una Colombia tan desafiante como la que está aconteciendo hoy te hace sentir que tienes una mirada donde tú entiendes que tú estás en un entorno muy difícil, ¿me entiendes? Cuando nosotros nos comparamos con líderes de otras partes, déjame decirte, nosotros trabajamos con líderes en todo el mundo, pero yo soy un líder que nací en Suiza y vivo en una realidad tan distinta, ¿sabes? Donde el individualismo es casi que me premian por ser independiente e individualista, es un contexto cultural, es un paradigma cultural que es distinto. Es muy distinto en Latinoamérica cuando es que yo tengo en el chat de vecinos y dicen, oigan, yo escuché un ruido y algo está pasando, alguien sabe qué pasó. O sea, es decir, nosotros buscamos estar conectados porque en eso hay algún tipo de fortaleza, ¿me entiendes? Hay algún tipo es la manera de sobrevivir. Es decir, tenemos una conciencia más de que necesitamos estar conectados con el entorno para sobrevivir, que es un poco lo que veníamos trayendo. Y entonces de pronto, sin querer, además de sobrevivir, estamos desarrollando la capacidad de entender de subirnos al balcón y entender unas dinámicas muy difíciles. Es decir, cuando viene un nuevo presidente, cuando viene una nueva reforma de algo, de alguna manera seguimos viviendo en nuestros países y saliendo adelante y sobreviviendo. ¿Me entiendes? Entonces hay como la diferencia, yo te diría, está en el individualismo, está en el reactivo en nuestra distancia, que es una de las más altas y es difícil porque quiero salir yo solo adelante, pero hay algo que nosotros aprendemos, te diría yo, casi que intuitivamente sobreviviendo en nuestros países y en nuestras realidades, y es entender que estamos conectados con muchas más cosas que son desafiantes y complejas. Esa sería mi explicación muy por encima, pero me encantaría escuchar a José si hay alguna otra perspectiva que tú tengas al respecto. Yo creo que el sesgo que tú traes, Vladimir, es posible. Y al mismo tiempo te digo que nosotros trabajamos con organizaciones que están como organización proponiendo un proceso de desarrollo de liderazgo que no todos internamente han comprado. Por tanto, cuando voy para allá no necesariamente estoy en ese punto de apertura, ¿no? Yo te diría algo también, nuevamente trayendo como una mirada como de esperanza. Bueno, yo he hablado mucho de líderes en Latinoamérica, de cómo somos, y yo creo que yo soy español, ¿no? Y se nota, pero llevo 14 años en esta región del mundo, me parece, estoy absolutamente enamorado de lo que vivo aquí. Entonces me siento como muy identificado. Y una de las cosas que a mí me apasiona es ver, por ejemplo, cuando hacemos un proceso de un trabajo con un líder, una de las primeras preguntas que suelen surgir en el proceso es, ¿cuál quieres que sea tu huella como líder? ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Y yo te diría que por encima del 80% de las personas a las que le preguntamos se conectan con algo eso que es mucho más grande que ellos mismos y que tiene que ver con una aportación a la comunidad, al contexto de las personas que tengo más cerca. Puede tener como diferentes formatos. El problema es la desconexión que a veces existe, el piloto automático entre qué es lo que yo quiero construir y lo que cada día estoy haciendo porque la cultura me empuja, porque la distancia me puede, por ese tipo de cosas.
Entonces hay algo muy bonito en estos procesos que también es conectar a la gente con lo que es realmente importante para ellos. Ah, perfecto. Yo creo que lo veo y lo tomo como esa luz de esperanza, que realmente exista el compromiso por tener esta conciencia sistémica, por tener esta conciencia de contribución a algo mayor y no eso, que es lo que en general te evento. Pero, de verdad, muchas gracias por el espacio y compartir esto con nosotros. Gracias a ti por traerlo, Vladimir. La realidad, además, como yo les digo, esta es una data que muestra ciertos líderes, ¿no? Pero sería distinto si hubiéramos medido una población todavía más grande. Sin embargo, es una muestra interesante, 6.000 líderes que han hecho todo este proceso y es muy interesante y les vamos a seguir compartiendo eso. Y agradezco a todos los que se quedaron. No sé si tengamos alguna otra pregunta en el chat para que vayamos cerrando y ustedes puedan ir. Eh, De muchas momento, no, la gente muy contenta con el contenido, así que reiteramos la invitación a estar conectados y a que vengan a la próxima y a que conecten con Vivi si tienen ganas de conversar sobre nuestros programas, nuestros proyectos, nuestra consultoría. Muchas gracias por venir.